Bueno, bienvenidos a esta nueva serie de vídeos en los que vamos a hacer algunos ejemplos de cálculo de integrales y cálculo de áreas. Este sería el primer ejemplo. Nos dan esta función x cuadrado más 1 partido x cuadrado por x menos 1 y nos piden calcular la integral indefinida. Recordad que esta tendrá una constante, un más c, ¿vale? Pues de todas esas primitivas nos piden la que pasa por el punto 2, 0. Es decir, la que vale 0 cuando la x vale 2. Y después nos piden un área por debajo de la curva. Bien, en primer lugar, para calcular esta primitiva, es una integral racional y lo primero que deberíamos hacer es comprobar si el numerador podría ser la derivada del denominador. En este caso, el denominador es un polinomio de grado 3 y el numerador un polinomio de grado 2. ¿Podría ajustarse la derivada? Pues mirad, aquí saldría x al cubo menos x al cuadrado y su derivada tendría elementos en x al cuadrado y en x. ¿De acuerdo? Por tanto, no parece directamente que pueda ser el numerador la derivada del denominador. Por tanto, lo que vamos a hacer, como las integrales racionales, será descomponer esta fracción según las raíces que tenga el denominador. Bueno, pues el denominador está ya factorizado. Vemos que tiene el 0 como raíz doble y el 1 como raíz simple. De manera que expresamos esta fracción como la suma de estas tres. ¿Vale? Fijaos, el 0 raíz doble pues estará en la primera fracción el denominador x y en la segunda x al cuadrado, y el 1 raíz simple pues aparecerá en la tercera fracción el denominador x menos 1. Arriba ponemos constantes ABC y ahora ahora hacemos estas operaciones de aquí, la suma de estas tres fracciones. El denominador común será x cuadrado por x menos 1. Por tanto, a esta fracción, para pasar de denominador x a denominador x cuadrado por x menos 1, estamos multiplicando por x menos 1, con lo cual eso es lo que haremos con la a, multiplicar por x menos 1. Para pasar de x al cuadrado a este denominador estamos multiplicando por x menos 1, y aquí es lo que haremos con la b, multiplicar por x menos 1. Y para pasar de este denominador a este otro estamos multiplicando por x al cuadrado, por tanto con la c haremos eso mismo. Ahora tenemos esta fracción de aquí. Bueno, podemos arreglarla un poco, la arreglamos y luego igualamos los términos. Bien, mirad, en x al cuadrado tenemos ax al cuadrado y cx al cuadrado, ¿no? Es decir, a más c sería el coeficiente de x al cuadrado. Términos en x tendríamos ax por menos 1, es decir, menos a más b serán coeficientes de la x, menos a más b, coeficiente de la x. Y término independiente, aquí solamente está el b por menos 1, es decir, menos b. Vale, ahora tenemos esta fracción inicial, es igual a esta otra que hemos construido, con el mismo denominador, por tanto hay que igualar los numeradores. Y la forma de igualar los numeradores es igualar término a término o coeficiente a coeficiente de los polinomios que aparecen. Es decir, el coeficiente de la x al cuadrado aquí es 1 y aquí es a más c, con lo cual a más c tiene que ser 1. Aquí x no aparece, con lo cual su coeficiente es 0, y aquí es menos a más b, pues menos a más b tiene que ser 0. Y aquí el término independiente es 1 y aquí es menos b, con lo cual menos b tiene que ser 1. Este sistema, pues bueno, a veces sale más sencillo, otras no tanto, pero en este caso sí, menos b vale 1, pues significa que b vale menos 1. De la segunda ecuación la a y la b son iguales, por tanto la a tiene que ser menos 1, y de la primera ecuación la c la podemos calcular como 1 menos a, es decir, en este caso valdría 2. Y de esta forma, sustituyendo estos valores en ABC en esta expresión, directamente ya podríamos expresar la función que teníamos como suma de tres fracciones algebraicas que son mucho más sencillas de integrar. Es lo que vamos a hacer aquí, ¿vale? Esto será para calcular una primitiva, integramos la función inicial, pero en vez de expresarla de esta manera, pues utilizando estos valores de a, b y c, vamos a expresarla de esta otra manera.
¿De acuerdo? Ahora separamos la suma de las tres integrales. La integral de menos 1 partido x, dejando el menos fuera, sería el logaritmo neperiano de x. La integral de menos 1 partido x al cuadrado. Fijaos aquí, recordad que esto sería como integrar x elevado a menos 2. ¿De acuerdo? Que sería menos 2 más 1. Bueno, más la constante, pero aquí no la vamos a poner. Y en esa saldría una cosa así. ¿Vale? 1 partido x. Y por último, el 2 partido x menos 1. Esta sí que es logarítmica. Y sería 2. La integral de 1 partido x menos 1 es el logaritmo neperiano. Con lo cual ya tendríamos la integral indefinida, sería toda esta expresión de la función que nos da el enunciado. Y ahora nos dicen que debe pasar por el punto 2, 0, es decir, la función debe valer 0 cuando la x es 2. Con esto lo que haremos es calcular el valor de la constante. Bueno, pues hacemos esto, que sustituimos aquí la x por 2, lo tenemos aquí. Y la función debe valer 0 porque pasa por el punto 2, 0. ¿Vale? Entonces, a partir de esto, aquí, aunque salgan los logaritmos, bueno, pues esto son todo valores constantes, números, y de aquí podemos despejar la c. En este caso, si hacéis las operaciones, la c valdría logaritmo de 2 menos 1 medio. Al sustituir ese valor aquí, tendríamos de todas estas primitivas justo la que nos piden aquí, la que la gráfica pasa por el punto 2, 0. Que sería pues esto. Es decir, escribimos la misma función, pero con el valor de la constante que acabamos de calcular aquí. Vale, con esto tendríamos el primer punto. Vamos a dejar ahora aquí la función que acabamos de calcular y calculamos el segundo apartado. El área de la región limitada por esta curva y estas rectas. Fijaos, la recta y igual a 0 es el eje horizontal y las rectas x igual a 2 y x igual a 4 son rectas verticales. Realmente nos están pidiendo el área que queda por debajo de la curva entre x igual a 2 y x igual a 4. Para calcular cualquier área, lo primero que debemos comprobar es el signo de la función. Hay que ver si en el intervalo 2, 4 esta función mantiene el signo, es decir, es siempre positiva o es siempre negativa, o hay algún cambio de signo. Para ello lo que vamos a hacer es igualar la función a 0 y ver en qué puntos esta función corta al eje horizontal. En este caso, x cuadrado más 1 no se puede anular nunca. Y bueno, en el ejercicio original nos pedía en primer lugar el dominio. Aquí simplemente hemos puesto el ejercicio de la integral. Pero bueno, el dominio de esta función serían todos los números reales excepto el 0 y el 1, porque anulan el denominador. ¿De acuerdo? Entonces, en el intervalo 2, 4, esta función, por tanto, no cambia el signo. Lo que tendríamos que ver es qué signo tiene. Entonces, si cogéis un valor entre el 2 y el 4, por ejemplo el 3, sustituís en la función, os da un signo positivo. Eso quiere decir, repito, no corta el eje, el eje horizontal, perdón. No corta en ningún caso y la función está definida siempre excepto en los puntos 0 y 1. ¿Vale? Como en el intervalo 2, 4 no tenemos ningún problema de dominio y no cambia el signo, entonces en el intervalo 2, 4 siempre va a estar por encima del eje o por debajo del eje. Si comprobáis un valor cualquiera, por ejemplo el 3, es fácil ver que la función esta tiene un valor positivo. De manera que en el intervalo 2, 4 esta función está por encima del eje. Y con este razonamiento entonces podemos pasar a calcular el área, que será entonces directamente la integral definida entre 2 y 4 de la función. Como ya tenemos calculada la primitiva, entonces por la regla de Barrow simplemente hay que calcular el valor de la primitiva en 4 menos el valor de la primitiva en 2. ¿De acuerdo? Y restamos. Pues bueno, si sustituís ahí estos valores, el resultado sería este número, unidades cuadradas. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente.